El tema de hoy es comienza y no te detengas. ¿Cómo se llama el tema? Comienza y no te detengas. Estamos hablando de lo que hemos aprendido en estos 2 días, ¿verdad? Que hay que reiniciar, hay que retomar, hay que empezar una casa renuevo. Y hay instrucciones, hay un fundamento, ¿verdad? Que si nosotros no empezamos, escuche, si no comenzamos, no hacemos nada. Pero también nos dice que si comenzamos, no debemos de detenernos. Dile al que está junto a ti, si comienzas, no te detengas. Amén. Pasaje, Mateo 28, allá en el verso 19 y 20, ¿verdad? Todos conocemos este pasaje. Este pasaje lo he predicado no sé cuántas veces, si 5 o 6 veces, pero cada que predico, cada que empiezo a leer, el Señor me muestra cosas tremendas, ¿verdad? Leemos Mateo 28, 19 y 20. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escuche, cuando a nosotros nos mandan a hacer algo por nuestro pastor, o en este caso, cuando yo envío a hacer algo a, a los líderes o a un discípulo, es que confío en él. ¿Estamos entendiendo? Y en esta tarde Jesús nos dice: estoy confiando en ti, confío en ti. Por eso dice id. ¿Eh? Es una frase que nos debe dar a nosotros una motivación de que hay alguien que está confiando en nosotros. Y ese alguien que está confiando en nosotros es Jesucristo. Nada más y nada menos que Jesucristo. Entonces dile al que está junto a ti, mírale a los ojos así profundamente y dile: Jesús confía en ti, por eso te manda a que vayas. Qué bonito, ¿verdad? Por eso, escucha, por eso te lo dice, porque confía en ti. Entonces, cuando nosotros recibimos esa palabra, que Dios o Jesús confía en nosotros, nos está diciendo que tenemos el respaldo. ¿Qué le parece? Escucha, hermano, Dios te va a respaldar cuando tú empieces a predicar el evangelio. Dios te va a respaldar cuando tú empieces o inicies una casa renuevos, porque Él lo dijo y Él no miente. ¿Sabes qué pide? Como vimos en el último tema, fidelidad. Si tú le eres fiel, o más bien, si somos fieles, Él nos va a respaldar. Siempre, siempre. Punto número 1. Antes de ascender al cielo, Jesús ya estaba seguro de que había enseñado algo poderoso. Escucha, antes de ascender al cielo, Jesús estaba seguro que sus discípulos ya estaban capacitados. Solamente les hacía falta algo que mencionó la pastora Patti. Dile: el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros confiamos de que Jesús nos está diciendo algo, tengo que avanzar. No me debo de detener.
Dice, leemos otra vez el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche, un breve testimonio. Cuando me convierto al cristianismo, mi pastor me enseñó, basado en Hechos 1:8, tú ya tienes el poder. Y lo primero es que vas a alcanzar, y lo primero que vas a alcanzar es a tu Jerusalén, me dijo. ¿Sabe quién es su Jerusalén? Su familia. ¿Sí? La mayoría de mi familia ha vivido aquí en Mérida. Nosotros solos en Campeche. Me convierto en Campeche. Y estaba, escuche, y estaba trabajando. Y un día el Señor me dijo, tienes que empezar a sembrar en tu familia. Porque mi familia todavía no era cristiana. Lo primero que hice fue decirle al Señor, ¿cómo? Dame las estrategias. Dime cómo hacerlo. Y hablamos mucho esta tarde o este día de estrategias. Pero Dios me dio unas estrategias de manera personal y quiero compartírtelas. Porque el Señor dijo, ve, tengo confianza en ti. Le dije a mi mamá, cuando eso vivía mi madre, mamá, te voy a dejar dinero cada 15 días y voy a venir aquí a compartirles el evangelio. Escucha, toda mi familia estaba perdida. Amén. Toda mi familia estaba perdida. Y la primera que le compartí, a pastor ya le platiqué más o menos cómo era mi mamá. Era de esas mujeres agresivas. No le podías contradecir nada. Pero yo ya tenía algo que ella no tenía: al Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor me dijo, primero a mamá. Primero a mamá. Y me acuerdo que una tarde llegué con mi esposa y con mis hijos. Estaban chavitos todavía. La apóstol Mariana estaba chavita todavía. Llegamos aquí a Mérida y le dije a mi madre, me acuerdo eran las 6 de la tarde, y le dije a mi madre, ¿sabes qué, mamá? Te quiero hablar algo que yo tengo. Y quiero que tú lo tengas. Se paró junto a mí, así en la mesa, y me dice, ¿y qué es? Y le digo, quiero presentarte al mejor amigo, a Jesucristo, al que murió, al que resucitó y al que me salvó, al que me rescató. Y mi mamá se me quedó viendo. ¿Saben qué hizo mi madre? Se me fue encima. Hay un mosquito aquí, me está perjudicando. Se me fue encima mi mamá y me empezó a ahorcar. ¿Sabe por qué? Porque le estaba llevando buenas nuevas de salvación y el enemigo no quería que sus oídos lo escucharan. Y me empezó a ahorcar mi madre. Y me acordé de lo que me había enseñado mi pastor. Dije, en el nombre de Jesús te ordeno que me sueltes. Le hice así y cayó mi madre 2,5 metros sentada. Escucha, mi mamá no veía, pero sí escuchaba. Se levantó y me dijo, ¿qué me pasó? Y le dice mi esposa, pues la que lo quería ahorcar. ¿Cómo que lo quería ahorcar? Si yo quiero mucho a mi hijo. Dile al que está junto, no era ella, era el enemigo. Segundo, después gané a mi papá, gané a las cabezas. Pero primero a mi mamá. Ya teniendo a mi madre, lo demás era fácil. ¿Sí? Le prediqué a mi papá. Y después, escucha, empecé a hablarle a mis hermanos. Mis hermanos eran terribles, terribles.
tenían dos tipos de vidas. No querían nada del evangelio, pero yo había entendido el propósito de mi salvación. Le dije a uno de mis hermanos: me vas a ir a buscar a Campeche para que yo te predique el evangelio. Escúchalo bien, así le dije: me vas a ir a buscar a Campeche. ¿Y qué creen que pasó? Sucedió. ¿Sabes a qué hora me fue a golpear? A las 3 de la mañana. Estaba bien borracho, drogadicto si tú quieres, pero llegó a Campeche y me dijo: yo quiero lo que tú tienes. Dale un aplauso a Jesús. Yo quiero lo que tú tienes, dijo. Hablé con él y le dije: vamos, voy a Mérida este día, espérame nada más que amanezca. Y se vino y nosotros nos venimos en un bolchito rojo. Se metió a su cuarto mi hermano y no salió, porque dice que se empezó a acordar de lo que había pasado, pero le dio vergüenza. Y le dije: bueno, como tú ya fuiste a verme, ahora yo te voy a golpear la puerta. Le golpeé la puerta de su cuarto y le dije: aquí estoy, ¿qué quieres? Estaba acostado el hombre. Estaba oyendo esa música de un guatemalteco. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama? No era ese cantante no es cristiano. Algo así como, no recuerdo su nombre. Pero escucha, la canción decía: quiero amor, pero no lo he encontrado. Quiero amor, pero no lo he encontrado. Me acerqué, me senté junto a él y le empecé a hablar de Cristo. Y le digo: cierra tus ojos. No le pregunté: ¿quieres recibir a Jesús? Le dije: cierra tus ojos, ya escuchaste la palabra, voy a orar por ti. Oré por él, acostado, hermanos. Lo llevé a recibir a Jesús. Y dice él que vio que una luz del cielo descendía aquí en su vientre. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar y a llorar. ¿Saben qué? No salió de su cuarto hasta el día siguiente, pero ya ha cambiado. Dale un aplauso a Jesús. Y lo mismo le sucedió a mi cuñado, drogadicto el hombre. Él me tenía un coraje, porque cada que lo veía le hablaba de Cristo. Pero le dije: tú vas a conocer a Jesús. No sé cómo, pero tú lo vas a conocer. Decía, ya sabe, drogadicto, ¿no? Un día, escúchalo, un día aquí en Mérida, cada 15 días veníamos, juntaba a toda mi familia, llenábamos una mesa como de 25 personas en mi familia, nada más mis hermanos, mis papás. Ahí recibió a Cristo mi cuñado. Y a partir de ese día empezó a cantar alabanzas. Ahorita se está congregando aquí en una iglesia cerca, cristiana. Escuche, aquí empezamos una misión donde vive el apóstol. Ahí empezamos en ese garage, ¿sí? Casa o célula de oración. Ahí empezamos una célula o casa de renuevo, como usted está entendiendo. ¿Sabe qué? Todos los días a las 5 de la mañana se le enseñó a la iglesia, o sea, a la gente que llegaba, todos los días se le enseñó a ese grupo de personas que tenían que llegar a ese lugar a orar. Y escuche los testimonios, hermanos. Escuche esto. Éramos como 8 o 9 personas nada más. Pero había un hombre que pasaba en su bicicleta todos los días. Y dice él un día
un día platica él, cuando yo paso aquí en la madrugada, veo a gente orando, yo paso despacito porque tengo miedo de interrumpir. Dele gloria a Dios. Es cuando Dios empezó a hacer en mi corazón que lo que Él dice lo cumple. Él dijo, id. Escucha, y empezó esta misión. Ahora la iglesia que usted conoce, Ciudad Refugio, allá en el garage, la parte de atrás, ahí nació. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú eres fiel y le obedeces. ¿Tú quieres que tu casa Renuevos crezca? Tienes que serle fiel a Jesús. Amén. Escucha, este verso, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, contiene un mandato superior a las tinieblas. Dije superior a las tinieblas. Si tú lo crees, lo vas a empezar a vivir. Si tú lo crees, vas a empezar a vivir la palabra. Si tú lo crees, porque es un mandato, escucha, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Este mandato todos los cristianos debemos de conocerlo. Debemos de saberlo, debemos de practicarlo, debemos de vivirlo, debemos de compartirlos. ¿Por qué? Porque este verso está en el corazón de Jesús. Y lo que está en el corazón de Jesús se va a realizar. Escuche, no nos podemos oponer. El enemigo no se va a oponer y la gente que se oponga no va a proceder. No va a tener éxitos. Y significa muévanse, vayan, salgan de su comodidad. Es una palabra de autoridad y es un mandato. No dice si puedes, no dice si tienes tiempo, no dice si tienes deseos. Él dice vayan, muévanse, es ahora el tiempo. Estás invitado a participar en una casa Renuevos a partir de hoy. Dale un aplauso a Cristo porque la invitación es de Él, hermanos. La invitación es de Jesús. Todo este mandato es para hombres de fe, para mujeres de fe. El enemigo va a querer, escucha, mangonear tu pensamiento. A los cristianos muchas veces nos mangonea el pensamiento. Y cuando cuando cedemos, cuando escuchamos voces extrañas que no es de la palabra, nos olvidamos de lo que Cristo nos ha dicho. Nos olvidamos de lo que Dios nos dijo, ¿verdad? Que somos sus hijos y somos sus hijos amados. Y todo hijo amado tiene un llamado especial, ¿sí? El llamado es a hacer discípulos a todas las naciones. Empieza con tu Jerusalén, tu familia. Tienes familia, escucha, tienes familia que no conocen de Cristo. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Empezando dónde? En Jerusalén. Tu Jerusalén es tu familia. Ora por ellos. Tú conoces sus nombres, escríbelos en una libreta. Escucha, escríbelos en una libreta y empieza a orar por ellos. Empieza a declarar, empieza a decir que estas personas van a conocer a Jesucristo, que es el dador de la vida, es el dador de la vida eterna, es el dador de la salvación, porque así está establecido. Amén, hermanos. Escucha, un discípulo en el contexto bíblico es alguien que sigue a Jesús, no a Shakira. ¿Verdad? Que sigue a Jesús, aprende de él. Un discípulo sigue a Jesús.
Un discípulo aprende de él. Por lo tanto, a ser discípulo no se trata solo de que voy a la iglesia. Se trata de que yo comparta lo que Cristo está haciendo conmigo. Se trata de decirle a la gente que no conoce a Cristo que hay luz en su vida, que hay luz en su matrimonio, que hay luz, escucha, para sus hijos, para todas sus generaciones. Hacer discípulos es una tarea que requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere mucho amor por los perdidos. ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión? ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión? En estos 2 días hemos aprendido mucho, pero escuche, la gran comisión es cosa exclusiva para cristianos. Si en tu corazón no está Cristo Jesús, esta tarea no la puedes realizar. Así tengas todos los títulos. Por eso es exclusivo para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí nace el compromiso, escucha, con el Señor y con su iglesia. Un cristiano debe tener un compromiso genuino. Un cristiano debe tener un compromiso con el Señor, empezando con la fidelidad. ¿Por qué? Porque la gran comisión me está revelando que existe un Salvador que tiene todo el poder para cambiar las circunstancias y para cambiar mi vida. Amén. Dije que tiene todo el poder. Dije que tiene todo el poder. Amén. Tiene todo el poder. Eso no lo debemos de dudar. Cuando dudamos, escucha, empieza a cambiar nuestra visión. Cuando tú le predicas a alguien y no se convierte, la visión empieza a cambiar. Y esas son estrategias del enemigo. Escucha, hermano, si tú le compartes a alguien y no recibe a Jesús, no quiere nada con el evangelio, no te preocupes, tú ya hiciste lo tuyo. Tú ya fuiste, ya hablaste. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. La semilla ya está tirada. Amén. Ya está tirada. Escucha, la gran comisión es el evangelio que tiene dimensiones tanto terrenales como celestiales. Aquí en la tierra se empieza a disfrutar las bendiciones terrenales y en los cielos se empieza o se va a disfrutar la vida eterna. Entonces tiene 2 conceptos o elementos, escucha, tremendos para la vida del hombre. Inciso A, escriba. Inciso A. Cuando proclamamos las buenas nuevas a personas terrenales que enfrentan problemas terrenales, que sufren enfermedades y aflicciones terrenales. Por eso tenemos que compartir el evangelio. El evangelio empieza a hacer la obra de las personas cuando están escuchando de salvación. Es cuando empieza a hacer efecto la palabra aquí en la tierra. Pero también tenemos que anunciar que hay consecuencias celestiales. ¿Cuáles son esas consecuencias celestiales? Escucha, las consecuencias celestiales es que los pecados, nuestros pecados, pueden ser perdonados. Amén. Cuando usted muere, entonces directo al cielo. Esas son, escucha, las bendiciones
o consecuencias celestiales. Y mucha gente necesita saber, ¿verdad? Mucha gente necesita saber que hay consecuencias, escucha, tanto terrenales como celestiales. Amén, hermanos. Inciso que sigue. Escuche, es necesario anunciar el evangelio porque hay un Salvador con poder para salvar y para cambiar. Amén. Pasaje Romanos 1:8. Dice la palabra. Este verso me apasiona muchísimo. Cuando leo este pasaje me quebranto. ¿Sabes por qué? Porque hemos vivido los resultados. La palabra hizo cambios en mí. Por eso me conmueve. Lo he experimentado. Escucha, y no me da vergüenza decírtelo. En 2 ocasiones yo fui liberado porque estaba posesionado. Tú, pastor, sí. Y no me da pena. Porque lo necesitaba. Dile al que está junto a ti, necesita ser liberado por la palabra. ¿Sabe qué? Yo me había convertido, pero no podía predicar el evangelio. Había algo que me detenía. Leía la palabra, pero no lo podía hablar. Sentía que algo me detenía el pecho, algo me oprimía el pecho. Y en una reunión, yo le dije a mi pastor, yo necesito ser liberado, porque yo quiero hablar la palabra. Y le empecé a explicar lo que yo estaba sintiendo. Y me dijo, investiga por favor tu árbol genealógico. ¿Y sabe qué? Y le dije, ¿y qué es eso? Investiga, escucha, investiga la vida de tus antepasados, abuelos, tatarabuelos, padres. Y resulta que en esa investigación, ¿sí? Que en esa investigación me entero que mi madre me ofreció en un altar con un brujo. ¿Sabe a dónde? Ustedes lo deben de conocer, son de por acá, en Yotzonot. ¿Quién lo sabe? Yo he pasado una vez cuando fui a predicar allá en Cancún. Vi allá Yotzonot. Me acordé de la historia de mi mamá. No conocía de Cristo a mi madre. Escucha, lo que nuestros padres hacen, tenemos consecuencias. Y le dije un día, mamá, ¿es cierto que tú me llevaste a...? Sí, me dice, hijo, estabas muy enfermo. Ningún médico te curó y tuve que llevarte ahí. Según mi madre, me curaron, pero me metieron como 20,000 demonios. Tengo mucho que platicar, de hermano. Por eso este pasaje impacta mi vida. Aquí tú recibes revelación en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Te invito a que lo experimentes, a que te metas con Dios, a que recibas revelación de Dios, para que veas qué puede hacer Dios contigo. Amén.
Tú vas a hacer, escucha, y no lo estoy diciendo porque me están haciendo como hombre. Estoy recibiendo que tengo que decirte que tú vas a ser utilizado por el Espíritu Santo cuando le creas y lo recibas. Vuelvo a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando tú le crees, las cosas suceden. Cuando tú le crees, los temores se van. Cuando tú le crees, la vergüenza se va. Cuando tú le crees, la oposición, el miedo sale de tu vida. Escucha, cuando tú le crees, le entregas tus problemas al Señor, porque es poder. La palabra de Dios es poder. Cuando tú le crees y estás afligido, desesperado, que no sabes qué hacer, busca la palabra, busca consejos de tu pastor y vas a ver lo que va a hacer la palabra en tu vida. La palabra tiene poder. Dile al que está junto a ti: la palabra del Evangelio es poder de Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Escucha, Jesús hizo discípulos. Por eso la iglesia tiene que hacer discípulos. Aquel que no es discípulo no sabe qué hacer. Pero si tú eres discípulo, vas a saber qué hacer. Vas a saber o vas a aprender a tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Escucha, ser discípulo nos enseña a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Dije, ser discípulo me enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Ser discípulos. Porque ahí vamos a encontrar los propósitos. En las Escrituras vamos a encontrar los propósitos. Escucha, no importa la edad que tengas. Dije, no importa la edad que tengas. Dije, no importa, también se mencionó mucho, no importa que no sepas leer. Y no quiero avergonzar a una líder que vino conmigo. Ven, Lore, ven hija. No quiero avergonzarles, quiero ponerles un ejemplo. Esta mujer, cuando se convirtió, no sabía leer nada, ni escribir, ni leer, ni escribir. pero ahora Ya, ahí voy, pero ya leo. ¿sabes qué? Es una profeta del Señor que le habla, pero tremendamente. Gracias, hija. ¿Por qué? Porque se ha dejado moldear por el Señor. Nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho con ella. Escucha, hermano. Y cuando esa mujer empieza a orar, los demonios salen corriendo. Porque le ha creído, escucha, que la palabra, que el Evangelio tiene poder. Te invito a que seas obediente. Te invito a que ames al Señor. Te invito a que busques a Jesús como tu mejor amigo. Él puede cambiar tus circunstancias.
Escuche, allá en la oficina yo tengo muchos clientes. Y clientes católicos de hueso colorado, que si el sacerdote le dice no le hagas caso a ese predicador, ellos lo hacen. Son muy obedientes los católicos. Es un cliente mío. Que su esposa todo el tiempo ha estado enferma. Y las veces que ni la medicina, ni los medicamentos, ni su hija es una psicóloga, psiquiatra. Dice este señor, ya mi esposa está desesperada. ¿Puede hablar con ella? Contador, me dice. Él sabe que tengo una iglesia allá en Campeche, pero por la relación que hay me dice, contador, puede orar, a ver cómo me dice, la traigo para que la ore, así dicen ellos. Le digo, claro que sí, don Luisito, tráigala. La primera vez que la fuimos a ver a su casa, estaba bien afligida, y su hija, la doctora, la psiquiatra, estaba sentada, estaba escuchando todo lo que le estábamos diciendo. Después que le leímos la palabra, le dimos una enseñanza de 15 minutos, oramos por ella. Se quedó la hermana sentada así. Le digo, ¿se siente bien? Sí. Sí, me siento bien ahorita. Luis se levantó y dice, Luis, me siento bien. Escuche, la invitamos a que nos permita seguirla visitando. ¿Pero qué cree que pasó? Como es su amigo el sacerdote de la catedral, fue y le dijo, fíjate, padrecito, que ya no me siento mal. ¿Y qué pasó? Pues es que Luis tiene un amigo que tiene una iglesia y me llevaron allá con él y oraron y ya me siento bien. Y dice el sacerdote, no le hagas caso a esos chismosos, son hermanos separados. ¿Usted qué cree? ¿Somos separados? ¿Somos unidos con Cristo? Somos unidos, hermano. Dile al que está junto a ti, tienes que unirte más a Jesús para que las cosas se resuelvan en tu vida. La última vez que la llevó hace como mes y medio, se murió su hijo, ¿sí? Y ella no lo acepta. Anda afligida, anda desesperada, no busca qué hacer. Fue mi amigo, me lo contó y le dijo, si quieres tráela. ¿Sabes cuándo no aceptamos las cosas? Cuando no estamos seguros que el Señor llamó a esa persona a su presencia. Dale un aplauso a Cristo. Y le dije, no es porque yo quiera que su hijo viva, sino porque era el tiempo de Dios. Dije, el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios nadie lo puede detener. Así te pongas. ¿Sabes qué? Rechazó la palabra cuando un día llegó a la oficina y le presenté a Jesús y me dijo, yo no necesito eso porque su papá es billetudo. Le dijo, pues Dios te bendiga, le dije. Se muere y su mamá no acepta eso. Solamente le abrí la palabra y le dije, le voy a leer la vida de Job. En un día Job perdió ¿cuántas hijas?
todas. ¿Qué más perdió? Sus pequeños ranchitos, sus sirvientes, sus animales. ¿Y a él qué le pasó? ¿Y qué dijo Job? Bendijo el nombre de ¿quién? Del Señor. Y le estaba leyendo y le estaba enseñando esa palabra, y la señora estaba llorando y le dijo: ¿sabe qué? Usted debe de aceptar que su hijo ya no está aquí por voluntad de Dios, porque si usted no acepta que esa muerte fue llevada por el Señor, usted está peleando directamente con su Creador. Dile al que está junto a ti: la palabra tiene poder. ¿Por qué es de Dios? Dile: porque es del Señor. Díselo: es de Dios. Amén, hermanos. Cuando tú cumples, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dios va a hacer grandes cosas contigo, porque escucha, cuando nosotros nos convertimos, dice la palabra que el Señor se une con nosotros. Dije, se une con nosotros. Dije, se une con nosotros. Esa es la promesa de Id. Por eso no debes de tener miedo. Amén. Unirse es pegar, como cuando se une un matrimonio. Amén. Un matrimonio se une y significa pegarse. Y nadie, ningún hombre está autorizado para desunir lo que Jesús unió. Aleluya. Amén. Dale un aplauso a Jesús, hermano, si estás entendiendo. El ir. Punto 2. Nos comisionó a enseñar. Mateo 28:20. Dice la palabra: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Todos los días. Todos los días. Cada que estás enseñando, Jesús está junto a ti. Cada que estás hablando, Jesús está junto a ti. Amén. Cada que estás orando, Jesús está contigo. Cada que estás alabando, estás danzando, el Señor está contigo. Todos los días, dice el Señor, todos los días. Entonces no te sientas solo. No te sientas solo. ¿Me entiendes? ¿Y qué vamos a enseñar? Lo que Cristo ha mandado. Palabra de fe, palabra de amor, palabra de misericordia, evangelio con poder, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Eso nos están enseñando, y eso debemos de enseñar. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Dile al que está junto a ti: Jesús lo hizo. Escucha, y lo hizo para que nosotros lo hagamos. Por eso tiene toda la autoridad espiritual cuando dice: vayan y hagan discípulos. Porque Jesús lo hizo. Él lo experimentó. Él lo vivió. Él sintió el rechazo. Cuando la gente no le hacía caso, Él sintió el desprecio. Él supo lo que es hablar mal de un cristiano. Jesús era un hombre de Dios, el Hijo de Dios, pero la gente dice que llegó, pero no le creyeron, no lo aceptaron, no lo recibieron. Jesús enseñaba. Mateo 4:23. Jesús enseñaba. Tuvo un tremendo ministerio de enseñanza. Amén. Tuvo
un ministerio poderoso de enseñanza. Y recorrió Jesús, dice, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Escuche, estas enseñanzas nosotros como cristianos debemos de aprenderlo. Y como dijo el apóstol anoche, evangelio sobrenatural. Amén. Dije evangelio sobrenatural. Aquí está, mira, aquí está. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué te duele? Pregúntale al que está junto a ti, ¿qué te duele hoy? Ay, pastor, es que siento por acá y por allá. Bueno, ¿qué te duele? ¿Eh? Mateo 5:2. Escucha, Jesús enseñaba con una pasión, hermanos. Jesús enseñaba con una pasión, escucha, que nadie lo podía detener. A él no le importaban las condiciones. Él siempre tuvo esa pasión para enseñar. Amén, dice, y abriendo su boca, amén, les enseñaba diciendo, allá en su casa lea todas las bienaventuranzas. Cuando usted lee todas las bienaventuranzas, usted aprende todo lo que Jesús enseñaba. Amén. Otro pasaje, Mateo 11:1. Tremendo, hermanos. Cuando Jesús, escuche, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades, en las ciudades de ellos. Todo el ministerio de Jesús fue un ministerio poderoso de enseñanza. Por eso nosotros, escuche iglesia Renuevos, cada vez que tu pastor te diga hay enseñanza, hay discipulado, hay congreso de Casa Renuevo, escucha, tú debes de ser el primero. Dije, tú debes de ser el primero. Tú debes de ser el primero. Amén. Pero muchas veces lo primero que hacemos es poner obstáculos. Y no debe de ser así. Tenemos que pagar un precio. La iglesia de Cristo o la novia de Cristo tiene que pagar el precio. Cristo Jesús ya lo pagó por nosotros. Amén. Escucha, nos está diciendo el Señor que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y no termina solamente con llevar a las personas a que tomen su decisión y aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Debemos continuar el proceso del discipulado, enseñando lo que el Señor dejó establecido. Escuche, le hemos visto en estos 2 días, hemos visto tremendas enseñanzas. Es el libro que usted tiene, que usted pagó. Escuche, debe de, ¿cómo dicen por allá? Machacar. Les cuento, pero no es un cuento, es una verdad. A mí me costó estudiar mucho. Ya casado, con hijos, 2 hijos. Conoce al apóstol Mariana y aquí está Luis, 2 hijos. Escuche, quiero decirle esto. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Tenía que trabajar e ir a la escuela.
y mantener a mis hijos. ¿Cómo lo hicimos? Con la ayuda de Dios. Dije con la ayuda de Dios. Tenemos una responsabilidad. Mi responsabilidad era prepararme para darle lo mejor a ellos. ¿Sí? De lunes a viernes, escuche, siempre me he acostumbrado a levantarme muy temprano. ¿Sí? Yo entraba a las 7 allá en Salubridad. ¿A qué horas quieren que llegaba? ¿Perdón? 6:30, 20 para las 7. Me daba el lujo de tomar mi café después de haber checado, leer el periódico y esperar que llegue el checador. Salía de mi trabajo, mi esposa me llevaba mi comida allá en el Puente de los Perros. Es un parque. Ahí comía. Ahí me lavaba la cara, me cambiaba de ropa y me iba a la escuela. Salía yo a las 10 de la noche de la escuela. Y todavía llegaba a hacer tareas. Y me acostaba a las 2 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Cuando llegaba los viernes en la noche, agarraba mi portafolio y lo tiraba. No quiero nada contigo. Sábado y domingo para mi esposa, para mi familia, para la iglesia. Escucha, el evangelio te hace responsable. Dile al que está junto a ti, el evangelio te hace responsable. El evangelio es poder. Te cambia. Escucha, aquí te cambia todo. Amén. Te cambia todo. Entonces es una responsabilidad. Continúe usted el proceso que ha iniciado de liderazgo. Continúe usted el proceso como cristiano. Si ya empezó, no se detenga. Amén. Escuche, si ya empezó, no se detenga. Dile al que está junto a ti, si ya empezaste, no te detengas. Esos son argumentos del enemigo. Es que nada, es que el diablo te está trampeando. Solamente necesitas esforzarte. Termino con esto. Escuchen, hermanos. La comisión o la gran comisión es un compromiso donde vas a adquirir pasión por Cristo Jesús y por las almas. Si no adquieres pasión, si no adquieres compromiso, pregúntate, ¿qué me está pasando? Cuando le compartes a Cristo a la primera persona, ahí empieza el avivamiento en tu vida. Pero si nunca le has hablado a alguien, si nunca le has hablado de Cristo a nadie, escucha, el avivamiento está apagado en tu vida. El avivamiento está muerto. El avivamiento empieza cuando tú estás hablando el evangelio con poder y llevas a los pies de Cristo a la gente que lo necesita. Dale una ofrenda de palmas a Jesús y póngase sobre sus pies.